Hola, vamos a abordar hoy el asunto de las consultas multitablas. Hasta ahora lo que habíamos hecho era consultas en las que únicamente se utilizaba una tabla. ¿Vale? Nosotros hemos venido haciendo consultas donde sacábamos a qué región pertenecía, por ejemplo, cada uno de los países y solo utilizábamos la tabla country o qué lenguajes son oficiales, ¿vale? Y utilizábamos la tabla country language, pero no hemos combinado en ninguna consulta datos procedentes de varias tablas y es momento de utilizar consultas en las que en el from ponemos más de una tabla. Vamos a seguir utilizando para estos ejemplos lo que es el esquema, la base de datos Word, que tiene esas tres tablas que ya hemos venido utilizando, pero ahora lo importante es que entre esas tablas existen relaciones. Y ahí veis que hay atributos en cada una de las tablas que tienen la capacidad o que podemos utilizarlos, esos atributos, para enlazar, para relacionar datos procedentes de una y otra tabla. Por ejemplo, si yo quiero saber un idioma a qué país corresponde, pues tendré que ver qué valor tiene ese idioma en el atributo, en la columna Country Code, y si es, por ejemplo, ESP, que es el correspondiente a España, ese el valor que tiene la columna Country Code en ese idioma, lo buscaría en la columna Code de la tabla Country. Es decir, si yo busco aquí ESP como uno de los valores de un idioma, ¿vale? Como uno de los valores de Country Code de un determinado idioma, busco ESP y me diría pues que pertenece a España, que está en el continente europeo, ¿vale? En la región del sur de Europa, ¿vale? Su superficie y todo. Yo puedo con este valor ir a la tabla country y ver el resto de propiedades, el resto de valores que corresponden con el país de España, con el país de ese código. Entonces, el atributo, la columna code en la tabla country y el atributo o la columna country code en la tabla country language sirven para relacionar estas dos tablas, los datos procedentes de estas dos tablas, al igual que el atributo code de la tabla country con el atributo country code de la tabla city. ¿Vale? Entonces son columnas que me permiten relacionar datos procedentes de varias tablas, siempre y cuando esas tablas estén relacionadas. Vamos a empezar simplemente poniendo, hasta ahora hemos utilizado, por ejemplo, la coma para separar los valores de las columnas que nosotros queríamos mostrar como resultado de una consulta select, y eso lo poníamos todos los atributos separados por comas en el select. Podemos también utilizar la separación por comas pues en el group by, en el order by, ¿vale? Veremos que en el from nosotros podríamos indicar que vamos a utilizar más de una tabla también utilizando comas o su equivalente, que es lo mismo, el cross join. Entonces, lo que obtenemos incluyendo más de una tabla en el from separada por comas o separada por un cross join es simplemente lo que es el producto cartesiano. Y el producto cartesiano lo que vamos a tener es el resultado de combinar todas las filas de una de las tablas con todas las filas de la otra tabla. En este caso, todas las filas de country language con todas las filas de country. Si nos vamos a la base de datos Word, si yo hago esto, veo que el name corresponde al country, es decir, al país de Albania,
le corresponde el albanés. Hasta ahí bien, pero es que parece, según esto, que Andorra también está relacionado con el albanés, cosa que en principio no es muy cierto, ¿vale? En Austria también el albanés. Lo que estamos haciendo es que existe el idioma albanés y a través de esto, o ya os digo simplemente poniendo una coma, que sería lo mismo, a través de este producto cartesiano estamos combinando todos los registros de la tabla de idiomas. Pues si os fijáis nos van a salir mucho más de 200. ¿Vale? Aquí solo nos pone 200 porque es el límite que yo he puesto. Pero si le pongo un límite superior, ¿vale? Me sale que el albanés está relacionado, no sabemos cómo, con todos los países. El griego, pues también con todos los países. El macedonio, pues también con todos los países. Es un todos con todos. ¿Vale? Entonces, en realidad el producto cartesiano es una forma de partir de una combinación de dos tablas. He cogido solo dos atributos, pero evidentemente yo podría poner todos los atributos y veis que el albanés se repite. ¿Vale? El albanés se repite e incluso con el country code todos estos datos para cada uno de los países. Es una línea, por cada línea de la tabla de idiomas, combinado con todas las líneas, todas las filas de la tabla de países. Esto útil, pues podremos ver que es útil en algún caso que ahora lo veremos, pero en realidad a mí lo que me interesa es que se tenga en cuenta que nosotros lo que queremos utilizar es esto. Esto nos tiene que servir de algo para relacionar correctamente las dos tablas. Las filas de todas esas que salen, más de 500 hemos visto, de todas las filas que salen, aquellas donde coincide el valor de country code con el code. Todas las demás, sí, hemos combinado, pero no están relacionadas en realidad, entonces no deberían aparecer en el resultado final. ¿Vale? Es decir, de esta primera fila, que aquí atendiendo al country code y atendiendo también al code, aquí sí vemos que esos dos valores son los mismos. ¿Vale? Vamos a reducir, en vez del asterisco, vamos a poner, como teníamos antes, el nombre, pero vamos a poner aquí al lado también de country. Vamos a poner el code y de country language vamos a poner el country code. Para que veamos que aquí, de todas estas combinaciones en las que interviene Albania, la que nos interesa es esta. Esta sí es correcta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor en los dos atributos. Si seguimos y pasamos de Albania al siguiente, que era el griego sí se habla en Albania. ¿Vale? Esta sí nos vale, es decir, el griego es un idioma que un porcentaje de la población también habla en Albania. El siguiente sería el macedonio, que también se habla algo en Albania. Vamos a ver si cogemos uno. El catalán ya no se habla en Albania, se habla en Andorra. Entonces, ¿cuál es la que vale del catalán? Esta sí, esta combinación sí es correcta. ¿Por qué? Porque tiene el code y el country code con el mismo valor. Entonces, ¿cómo reducimos de un producto cartesiano? ¿Cómo cogemos un producto interno? Simplemente obligando a que el resultado tenga en cuenta esos valores del code y el country code. Es decir, de todas las filas que existen, solo nos sirven aquellas donde el código de la tabla country tiene que ser igual al country code de la tabla country language. Y ahora vemos que sí, ahora
sé que el albanés se habla en Albania, aunque en Albania también hay un porcentaje de la población que habla el griego y otro porcentaje de la población que habla el macedonio. Yo se lo podría poner. ¿Vale? Evidentemente el 97% habla el albanés, hay casi un 2% que habla el griego y un 0,1% que habla el macedonio. En Andorra, pues vemos que en Andorra se hablan 4 idiomas. El español es el que más, pero también se habla el catalán en menor proporción, se habla el francés y se habla el portugués. Y eso lo hemos conseguido de combinar todos los datos de ambas tablas, pero quedarnos solo con algunos de ellos, es decir, con los que tienen el mismo valor en los dos campos que están relacionados, ¿vale? En los que hemos visto anteriormente que nos interesaban. Utilizando estos dos campos, que luego llamaremos clave primaria y clave ajena, utilizando el valor de esos dos campos, yo puedo distinguir aquellas relaciones que son válidas de aquellas que no lo son. ¿Vale? Entonces, para eso utilizamos las relaciones. Estamos partiendo de un producto cartesiano. ¿Vale? Y hemos visto que partiendo del producto cartesiano y eligiendo solo aquellas filas donde esos dos valores coinciden, nos quedamos con un producto interno. Pero el producto cartesiano lo vamos a utilizar poco. Se puede utilizar y es una manera que sigue siendo correcta de recoger datos combinados, pero muchas veces no es eficiente, sobre todo cuando tenemos tablas muy grandes, porque primero hay que combinar todos y si tenemos tablas que puede existir de 1.000.000 de registros, si combinamos dos tablas de 1.000.000 de registros, resulta que tenemos 1.000.000.000 de registros que luego hay que eliminar, ¿vale? Y quedarnos con el millón válido. Entonces, hay otras formas que ahora veremos para poder hacer ese producto interno. Sí que hay veces que me interesan combinar datos de la misma tabla. Para esto sí se utiliza el producto cartesiano. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre, ¿vale? Y quién es el jefe del Estado, a ver que lo tengo por aquí. Vamos a hacerlo aquí primero. Pero vamos a partir de una de las tablas para ver lo que queremos hacer con el cross join. Vale, si digo que me muestre los países y el jefe del Estado de cada uno de esos países, ordenado por ese jefe del Estado. Vale, pues yo puedo ver que aquí se diferencian, pero, por ejemplo, Isabel II era reina de era jefe del Estado en varios países. Vamos a imaginar que lo que yo quiero es mostrar solo los países en los que hay jefes del Estado que coincidan. ¿Vale? Es decir, yo no quiero Italia, no quiero que me salga Italia, porque Chiampi pues no es jefe del Estado en ningún otro país. ¿Vale? Solo quiero aquellos estados cuyo jefe del Estado coincide. Entonces yo tendría que comparar este valor de jefe del Estado con el valor de jefe del Estado, pero de otra fila. Y yo eso en un web no puedo hacerlo. ¿Cómo le digo aquí? Oye, no, pero compárame dónde el jefe del Estado es igual a qué. El de la fila 1 con el de la fila 2. Eso no puedo hacerlo. ¿Vale? Entonces, como no puedo comparar filas, valores que están en distintas filas, para eso sí que podemos utilizar, a ver, voy a dejarlo como está,
estaba un segundo. El cross join, ¿vale? Aquí sí que puedo ya utilizar el cross join. De tal forma que puedo mostrar en una sola tabla, porque el resultado sigue siendo una tabla, el nombre y el jefe del estado de dos países distintos. ¿Vale? Como estoy combinando todos los países con todos los países otra vez, luego las combinaciones son todos los países y sus jefes de estado con el resto de países y sus jefes de estado. Es decir, lo que voy a conseguir es que cosas que estaban en distintas filas, hacer que se combinen para que en algunas de esas combinaciones estén en la misma fila y ya poder utilizar un where. Viéndolo así, vamos a ordenar como estaba antes. Y yo tengo todos con todos. Andorra, que no tiene ningún jefe de estado. Vale, pues nos vamos a ir a Suiza, que tiene uno. Vamos a intentar buscar la de Elisa de Segunda. Vale. A ver si con 500 me llega. Aquí lo tengo. ¿Vale? Estoy combinando el Reino Unido con su jefe de estado con todos los países y todos sus jefes de estado. ¿Vale? Y me interesa aquellos donde el país sea distinto, pero el jefe de estado sea el mismo. Es decir, si yo voy bajando, tengo que encontrar otro donde el jefe del estado sea el mismo. Y vamos a buscar por aquí. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Gibraltar con Gibraltar. Ese no me vale porque los países son el mismo. Luego, evidentemente, si el país es el mismo, su jefe de estado es el mismo. Pero aquí sí. Gibraltar lo estoy combinando con Reino Unido. Y aquí vemos, como podíamos predecir seguramente anteriormente, que el jefe del estado, o en este caso la jefa de estado del Reino Unido, es la misma que la jefa de estado de Gibraltar. Y así con otros. Entonces, visto que hemos combinado todos los países con todos los países en una tabla muy grande, de ahí nos vamos a quedar aquellos donde se cumpla que el país es distinto, es decir, que el país de la primera tabla es distinto al país de la segunda tabla, pero en cambio el jefe del estado de la primera tabla es el mismo que el jefe del estado de la segunda tabla. Es decir, partiendo de yo me voy a quedar con aquellas filas que cumplen, que hemos dicho el nombre, en este caso del país de la primera tabla, tiene que ser distinto del nombre del país de la segunda tabla. Pero se tiene que cumplir además que los jefes de estado sean los mismos, es decir, de la primera tabla el jefe del estado tiene que ser el mismo que de la segunda tabla el jefe del estado. Porque esto tiene que estar después. Y ahora sí, Reino Unido es Isabel II, igual que Gibraltar. Aquí sale otra vez lo mismo, pero en distinto orden. Luego veremos. Pero es que además de Isabel II, también Harald V, digamos que es el jefe del Estado de dos países. Y Margarita II también es el jefe del Estado de dos países. ¿Vale? Si vemos, están duplicados. ¿Vale? Para evitar la duplicidad de Reino Unido con Gibraltar y Gibraltar con Reino Unido, me tengo que quedar con uno de los dos. Pues vamos a quedarnos, por ejemplo, con cuyo nombre de país, en vez de ser simplemente distinto, vamos a ponerle que sea menor. ¿Vale? Entonces esta ya no se cumple porque el United Kingdom es mayor que Gibraltar. ¿Vale? O Svalbard, como se llame, es mayor que Noruega.
o las Islas Feroes es mayor que Dinamarca, ¿vale? Entonces, si en vez de simplemente que sean distintos le pongo que uno sea menor que otro, ya vemos que no se repite, ¿vale? Y tenemos entonces, después de todo esto, de haber podido combinar valores que estaban en distintas filas, haberlo combinado en la misma fila, utilizando un producto cartesiano, ya puedo ver cuáles comparten, en este caso, ese jefe de estado. Son, evidentemente, utilizar simplemente un producto cartesiano para esto se hace en raras ocasiones, en pocas ocasiones, ¿vale? Pero sí que debemos saber que el producto cartesiano es una combinación de todos con todos y que en muchos casos de todas esas combinaciones solo hay algunas que nos interesan y para eso utilizamos el where. Eso es un ejemplo de utilización práctica del producto cartesiano. Pero, bueno, lo que hacemos es quedarnos, ¿vale?, con aquello donde la clave ajena y la clave primaria tienen el mismo valor, lo que hemos dicho, el country con el country code, el code, perdón, con el country code, ¿vale? Y eso lo ponemos en el where como una condición, a la que podemos añadir otras condiciones, ¿eh? Pero normalmente lo que nos interesa es la combinación interna. Ya hemos dicho que, aunque se puede hacer, partir de un producto cartesiano para luego quedarnos con aquellas combinaciones en las que coinciden dos valores, pues es gastar mucha memoria, porque es combinar todos con todos, se multiplica el número de filas para luego en realidad quedarnos con unas cuantas. Pues entonces es mucho más eficiente hacer una combinación interna. En esa combinación interna ya solo combinamos aquellos donde el valor sea el mismo. Yo le tengo que indicar, eso sí, en qué fijarse para eliminar antes de la combinación todo aquello que no es útil. En este caso, en vez del cross join, lo que hacemos es un join con el on. Join on. Y como si os fijáis, ponemos entre paréntesis lo que antes poníamos en el where. Es simplemente adelantar la condición para no crear tablas inmensas, ¿vale? Adelantamos la condición para que solo introduzca en esa tabla que va a surgir aquellas combinaciones que son válidas. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos esto, pues ya directamente con el join on, lo que cambia entonces básicamente es, ahora lo vamos a poner, ¿vale? En este caso, ¿vale?, estamos enlazando países y ciudades. ¿A qué país pertenece cada ciudad? O en realidad las ciudades solo aparecen ahí lo que son capitales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la capital de cada ciudad? Vamos a hacer lo mismo, pero utilizando un producto cartesiano y veremos que el resultado es el mismo, ¿vale? Si utilizáramos un producto cartesiano pondría el cross join, bueno, no me lo quiere poner de mayúscula, bueno, y en lugar de utilizar el on, pues utilizaría el where. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos las dos, vemos que nos salen dos resultados, y en esos dos resultados en realidad tengo las mismas 46 filas, con los mismos, si lo ordenamos por cualquier cosa, se verá más claro. ¿Vale? Estamos viendo que esto no cambia. En realidad
La consulta es la misma. La primera de ellas utilizando un producto cartesiano y luego poniendo la condición en el where, poco eficiente, genera tablas intermedias muy grandes, y aquí la utilizamos con el join y el criterio de selección en el on, más eficiente. Ya sabéis, como os he dicho, que esto también sería lo mismo que utilizar simplemente una coma en lugar de cross join. Vale, como es más eficiente, pues yo os aconsejo que lo utilicéis siempre. Join en medio de las tablas que vamos a enlazar y luego con el on establecemos el criterio. Vale, por ejemplo, nos pregunta en la siguiente diapositiva un ejemplo. Dice, muestra los idiomas oficiales de los países de la región del sur de Europa. Es decir, tenemos que combinar y luego hacer las restricciones que me indique el enunciado. Para combinar idiomas oficiales, ¿vale?, con región del sur de Europa, tenemos que utilizar dos tablas. Vamos a irnos un segundo y ahora lo vamos haciendo. Aquí, la región es esta, está en la tabla country, y en cambio si es oficial está aquí. Luego estamos combinando datos de dos tablas. Con lo cual, sé yo que voy a tener que utilizar el isOfficial, sé yo que voy a tener que utilizar el region y, por supuesto, en algún sitio tendré que decir que los datos que me valen son aquellos cuyo code es igual al country code. ¿Vale? Todos los demás no me sirven. Voy a hacerlo directamente con un join on. Vamos a quitar aquí todo. Y a mí lo que me interesa es que, como sé que está en dos tablas distintas, voy a enlazar country a través de un join, con el country language. ¿Vale? A este le vamos a poner CL, que antes lo teníamos así, y a este le vamos a poner CO. C0 no. Sí, CO. Así. Enseguida que hago el join, pongo el on. Y hemos dicho que de la tabla CO es el código, tiene que ser igual al valor de, en la tabla country language, el country code. Ya las tengo enlazadas. Ya puedo, partiendo de aquí, puedo ver el resultado de esto. Vamos a decir que me muestre, me pide qué idiomas son oficiales en el sur de Europa, así que necesito de country language el language y de bueno, y puedo poner el país del co.ne, ¿vale? Y vamos a poner también, para luego ver si es cierto o no, del country language si es oficial y del country la región. ¿Vale? Enlazados los tengo, ¿vale? Me sale los distintos idiomas y si son oficiales o no en las distintas regiones. Ahora sí que tengo que decir, no, de todos estos que me salen, que ya los tengo bien relacionados con el producto interno, vamos a quedarnos solo con este, por ejemplo, si me sirve, porque es oficial y de la región del sur de Europa, pero este no, porque no es oficial. Este sí me sirve, estos ya no, porque no son del sur de Europa. ¿Vale? Entonces vamos a poner ahora, y así me centro en las condiciones. Where, no hace falta que le ponga el nombre de la tabla, pero bueno, cl.isOfficial tiene que ser igual a true y además se tiene que cumplir que el co.region es igual, y lo ponemos aquí, esta.
Ahora ya sí vemos, ¿vale?, qué idioma es oficial en cada uno de los países. Vemos que sí que hay países, por ejemplo Malta, que tiene 2 idiomas oficiales en todo el estado, ¿vale? Pero sí que cumplen los 16 registros estos, cumplen las condiciones, es decir, además de la condición de unión, ¿vale?, el resto. Y además así separo lo que es la condición para relacionar los datos de ambas tablas con lo que es condiciones del propio enunciado, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cómo utilizar un producto interno que además tiene otras condiciones, otros condicionantes. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, evidentemente yo puedo seguir relacionando otras tablas. En el caso que nos ocupa, yo puedo meter la ciudad. Quiero saber cuál es la capital de cada uno de esos países. Y entonces, para llegar al nombre de la ciudad, tendré que utilizar también el country code aquí y el code aquí. Es decir, yo puedo seguir haciendo joins constantemente. Cada uno de los joins me genera una tabla. Y yo puedo seguir aquí haciendo join. Lo que has conseguido del anterior, pues ahora lo unes con la ciudad, que se va a llamar CI. Y evidentemente tengo que ponerle también cómo enlazarlo, ¿vale? Vamos a poner aquí el on, porque este on lo vamos a subir arriba para que se vea más claro. Este es la condición de unión de aquí. Y ahora el on, pues el ci.countrycode también tiene que ser igual al co.code. Y ahora ya podemos meter el nombre de la capital. ¿Vale? Pues Albania se habla el albanés, ¿vale? En Albania se habla el albanés, en el que es oficial del sur de Europa y cuya capital es Tirana, ¿vale? Ahí vemos las 16 ciudades, los 16 países con sus 16 capitales, que son las que quedan. Si os fijáis, pues eso, cada vez que yo vaya a enlazar, cada vez que yo vea una línea de estas, una línea de estas y vaya a enlazar los datos de varias tablas, pues tengo que hacer un join on, otro join on, y esa es la condición, ¿de acuerdo? Eso sería para los productos internos. Lo que ocurre es que a veces hay algunos registros en una de las tablas que no tiene ninguna relación con otros registros de la tabla. Imaginaos que aquí tuviéramos, ¿vale?, pues todos los idiomas, pero en vez de tener todos los países, solo tuviéramos los países de Europa. Pues si solo tenemos los países de Europa, hay idiomas que no se hablan en Europa, ¿vale? Con lo cual hay idiomas que no podrían estar relacionados. En una combinación interna, si una fila no tiene relación con ninguna de la otra tabla, pues no aparece en la tabla resultante de la relación. En cambio, en una combinación externa, esas filas sí que aparecen. Pero como en Word para esto no hay datos que me permitan hacerlo, porque las 46 ciudades están relacionadas con los 46 países y todos los países aparecen en Country Language y todos los idiomas aparecen en Country Language, pues todos están relacionados con todos. Luego no hay diferencia entre una combinación interna y una combinación externa en el caso de esas tablas. Sí que lo hay, por ejemplo, en este caso, en la otra base de datos que conocemos, que es la de recursos humanos, la de HR, ¿vale? Si yo hago simplemente un join, como es el caso de la izquierda, donde lo que estoy pidiendo es dime el nombre de los países y cuántas direcciones
que serán sucursales de esta empresa, países y cuántas sucursales hay en cada uno de los países. De la región 1. Si yo hago esto, simplemente con un join, en este caso using, ahora os diré el using a qué equivale. Si yo hago esto, me salen estos países. Pero hay países en la base de datos, como es Dinamarca, Francia o Bélgica, que están en la tabla, ahora lo veremos, aparecen en la tabla, pero no tienen ninguna sucursal abierta en ese momento. A lo mejor existieron las sucursales, o a lo mejor existirán, o a lo mejor hay previsión de abrir nuevas sucursales en estos países, pero en el momento actual existen, pero no tienen ninguna sucursal abierta. Pero yo me gustaría saber, en muchos casos, que cuando pida el listado de países con el número de sucursales, no me desaparezcan aquellos que tienen 0. Quiero verlos y quiero saber que están metidos en la base de datos, aunque sea sin sucursales, sin relación. Entonces, los productos, las combinaciones externas lo que hacen es eso, incluir de las dos tablas que se están relacionando, todos los registros de una de las dos tablas. En este caso, si al join le anteponemos left, estaremos diciendo que se incorporen ahí todos los registros de la tabla countries. Si pusiéramos right, estaríamos incluyendo todos los registros de la tabla de direcciones, ¿vale? En función, o sea que esto es lo mismo. En realidad, si queremos utilizar siempre left, lo que hay que asegurarse que a la izquierda esté la tabla que me interesa, ¿vale? Entonces el left y el right no cambia. En principio, si utilizo simplemente el join, no cambia nada si countries está a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Me da lo mismo uno que otro. O cambia poco, vamos a decir que cambia poco. En este caso, lo que sí tengo que hacer, si hago una combinación externa, poner left o right, pues en función de dónde están los datos que yo quiero que aparezcan. Todas las filas de la tabla, o bien de la izquierda o bien de la derecha. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a hablar un poco de este ejemplo, en principio, para que veáis la diferencia entre una combinación interna y una combinación externa. A ver, lo que vamos a utilizar, para que lo veáis, que no ha aparecido... Esto está así mejor. Lo que vamos a utilizar es del esquema de recursos humanos que ya tenéis, que en principio debéis conocer. Vamos a utilizar solo esta relación, ¿vale? Que sería a través del country ID. En el caso anterior, si os acordáis, en una de las tablas el código, aunque el valor era el mismo, el código se llamaba code. Y en la otra tabla, en vez de llamarse también code, se llamaba country code. Entonces eran dos nombres distintos para valores que hacen referencia a lo mismo, al código del país. Aquí, en cambio, el nombre de la columna del atributo es el mismo, country ID, que es el identificador del país. Entonces hay veces que esa relación se hace a través de columnas que tienen el mismo nombre y hay veces que la relación se establece a través de columnas que tienen distinto nombre, pero lo importante no es el nombre, sino a qué hace referencia esa columna. Si hacen referencia al mismo contenido, al código del país, se llame country code o se llame código país o se llame ID país, me da igual cómo se llame, siempre y cuando hagan referencia a lo mismo. Vale, en este caso entonces vamos a hacer la relación entre países y direcciones. Lo que queremos hacer entonces es un producto en principio. Vamos a quitar esta. ¿Vale? En este caso, dime el nombre y cuántas direcciones hay. Como utilizo dos tablas distintas, necesito unir esas dos tablas. Y en este caso he utilizado using y ahora os digo por qué. Y solo me interesan los de la región 1, porque si no el listado es muy grande.
Evidentemente, si quiero contar direcciones, necesito agrupar, ¿vale? Y en este caso simplemente los ordeno por esa dirección. Vale, estamos en... Lo he puesto en el sitio que no era, porque es en HR donde lo quiero. Vale, ahora sí. Y me sale pues eso, que en Alemania hay una, en Holanda hay una, en Italia hay dos sucursales en Suiza y 3 en Reino Unido. Pero hemos dicho que si yo hago esto mismo, pero sin... Vamos a country name, countries, ¿vale? Estamos viendo que en realidad tienen que salir 8 países. De la región 1 existen 8 países. En cambio, en el listado este solo me salen 5. Es decir, hay 3 países que no aparecen. Si no aparecen esos 3 países, yo necesito hacer el left para que salgan todos esos países. Si pusiera right, no saldrían todos los países, saldrían todas las direcciones, ¿vale? No, a mí me interesa todos los de la izquierda. Simplemente con eso ya me salen todos los de la izquierda, incluidos los 3, aunque no tengan relación esos 3 países con ninguna dirección, pero sí aparecen en el listado porque es una combinación externa, ¿vale? Entonces las combinaciones externas añaden a la tabla resultante todas aquellas filas que están en una de las 2 tablas, aunque no tengan relación con ninguna fila de la otra tabla, ¿vale? Y lo del using es precisamente teniendo ya, independientemente de si es combinación externa o combinación interna, el using se utiliza cuando el nombre del atributo que me sirve para enlazar en ambas tablas se llama igual. En este caso hemos visto que en ambas tablas se llama country day, y entonces en vez de poner, vamos a ponerlo así, on c.countryD es igual a l.countryD, en vez de tener que ponerlo así, lo pongo así. Se puede, y veréis que se hace, no obstante yo os aconsejo poner siempre esto, porque esto va a funcionar en el 100% de las veces. Mientras que el using ya me tengo que acordar que solo se utiliza si el nombre del campo es el mismo, ¿vale? Entonces, algo en estos momentos, ¿vale?, en los que estamos, si algo funciona para el 100% de las veces y con saberme una cosa ya tengo completado todo la sintaxis correspondiente a los productos, a las combinaciones de tablas, pues utilizo el on siempre, aunque sea un poquito más largo de escribir, ¿vale? Porque el otro me voy a tener que aprender 2 cosas. Pues me aprendo una, join on, y ya tengo todo cubierto, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la explicación de lo que son las consultas multitabla, ¿vale? Venga, hasta luego.